El dinero como amplificador moral. Capítulo 4, temporada 9. Cuando los recursos llegan, el dinero deja de ser el problema y empieza a mostrar algo mucho más profundo: tu ética, tu coherencia y el carácter con el que decides usarlo. Existe una creencia muy extendida alrededor del dinero que dice que tener más recursos te cambia, que la plata transforma a las personas, que quien antes era sencillo se vuelve arrogante y que quien antes era generoso se vuelve frío. Esta idea se repite tanto que termina aceptándose como una verdad incuestionable. Sin embargo, cuando se observa con más detenimiento, aparece una conclusión distinta y mucho más incómoda. El dinero no crea rasgos nuevos, simplemente hace visibles los que ya estaban ahí. No inventa valores, los amplifica. No fabrica carácter, lo expone. Cuando los recursos son escasos, muchas conductas pasan desapercibidas porque no hay margen de acción. La falta de dinero obliga a elegir poco, a decidir rápido y a justificar casi todo desde la necesidad. En ese contexto es fácil parecer solidario, humilde o coherente, porque las opciones son limitadas. Pero cuando el dinero empieza a llegar, cuando aparece la posibilidad de elegir, de decir no, de tomar ventaja o de asumir responsabilidad, ahí es donde se revela quién eres realmente y cómo te relacionas con el poder que da la capacidad económica. En términos financieros, este es uno de los puntos menos hablados y más determinantes del crecimiento. Muchas personas se enfocan en cuánto quieren ganar, pero nunca se preguntan qué versión de sí mismos van a amplificar cuando lo logren. Porque el dinero no solo aumenta el estilo de vida, también aumenta la influencia, el impacto y las consecuencias de cada decisión. Una mala costumbre con pocos recursos genera daños pequeños, la misma costumbre con más dinero genera daños grandes. Una buena decisión financiera con poco margen mejora la vida lentamente, la misma decisión con más recursos transforma entornos completos. Por eso el dinero incomoda tanto. Porque no permite esconderse. No hay excusa de falta de opciones cuando hay capital. No hay justificación de contexto cuando existe margen. Cada gasto, cada inversión, cada trato y cada silencio empiezan a hablar de prioridades reales. De lo que se valora, de lo que se respeta y de lo que se está dispuesto a sacrificar. La plata pone un reflector sobre la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Este capítulo parte de una premisa clara y directa. Si hoy no te gusta cómo tomas decisiones financieras con poco, no te va a gustar cómo las tomarás con mucho. Si hoy evitas responsabilidades, el dinero no te volverá responsable. Si hoy negocias desde el miedo, el dinero no te dará carácter. Si hoy justificas incoherencias pequeñas, el dinero solo las hará más costosas. Por eso el verdadero trabajo financiero no empieza cuando llegan los recursos, empieza mucho antes, en la forma en que se piensa, se decide y se actúa cuando todavía no sobra nada. También es importante entender que el dinero no es neutral en sus efectos, aunque sí lo sea en su naturaleza. No tiene intención propia, pero sí potencia. Amplifica lo que tocan tus decisiones. Puede potenciar disciplina o desorden, generosidad o egoísmo, visión o cortoplacismo. Y eso es lo que lo vuelve tan poderoso y tan peligroso al mismo tiempo. No porque corrompa, sino porque deja en evidencia. Muchas personas le tienen miedo a ganar más no por perder humildad, sino por enfrentarse a partes de sí mismas que hoy pueden esconder detrás de la escasez. Temen descubrir que no son tan coherentes como creían, que sus valores eran más frágiles de lo que pensaban o que su discurso no resiste una prueba real de poder económico. Ese miedo rara vez se reconoce, pero opera en silencio, saboteando decisiones, oportunidades y crecimiento. Este bloque no busca juzgar ni moralizar el dinero. Busca algo más incómodo y más útil. Invita a observar la relación entre recursos y carácter, entre ingresos y ética personal, entre crecimiento financiero y coherencia interna. Porque entender que el dinero amplifica no es una crítica, es una advertencia y también una oportunidad. La oportunidad de trabajar primero en la calidad de las decisiones, antes de aumentar el volumen de las consecuencias. Aquí se establece la base del capítulo. El dinero no es el problema ni la solución. Es el amplificador. Y todo amplificador exige responsabilidad previa. Sin esa responsabilidad, el crecimiento financiero no eleva, expone. Y eso cambia por completo la forma en que se debería pensar el progreso económico. Cuando se habla de ética y dinero, muchas personas piensan de inmediato en grandes escándalos, fraudes millonarios o decisiones extremas.
Sin embargo, la verdadera relación entre carácter y recursos se construye en lo pequeño, en esas decisiones diarias que parecen irrelevantes cuando el monto es bajo, pero que se vuelven determinantes cuando el flujo crece. El dinero amplifica esas microdecisiones, las vuelve visibles y, con el tiempo, inevitables. La forma en que alguien paga una deuda pequeña, respeta un acuerdo informal o cumple una promesa sin contrato dice mucho más sobre su carácter financiero que cualquier discurso. Con pocos recursos, estas acciones pueden parecer gestos aislados. Con más dinero, se convierten en patrones. Si hoy se justifica un retraso, una omisión o una ventaja mínima, mañana se justificará algo mayor. No porque la persona haya cambiado, sino porque ahora tiene más margen para hacerlo sin sentir culpa inmediata. En el manejo cotidiano del dinero aparece una tensión constante entre lo correcto y lo conveniente. Cuando el presupuesto es ajustado, esta tensión suele resolverse por necesidad. Pero cuando los ingresos aumentan, la decisión deja de estar condicionada por la urgencia y pasa a estar guiada por valores reales. Ahí se ve si alguien elige cumplir aunque nadie mire, o aprovechar la oportunidad de sacar ventaja solo porque puede. El dinero no empuja hacia ningún lado, simplemente quita la excusa. Este fenómeno se refleja con claridad en el consumo. Con más recursos, aparecen opciones que antes no existían, atajos que prometen comodidad a costa de coherencia. Gastar sin revisar, delegar sin supervisar, pagar para no pensar. Todo eso es posible cuando hay dinero. La pregunta no es si está bien o mal, sino que revela sobre la relación con la responsabilidad. Porque cada decisión financiera cómoda pero inconsciente debilita la capacidad de sostener estabilidad a largo plazo. También se manifiesta en cómo se trata a otros cuando hay poder económico. El dinero introduce una asimetría, quien paga decide, quien tiene el capital marca el ritmo. En ese punto se revela si la persona entiende el dinero como una herramienta o como una jerarquía. Hay quienes usan sus recursos para imponer, humillar o evadir responsabilidades, y hay quienes los usan para ordenar, facilitar y construir. La diferencia no está en el monto, está en la ética previa. En el ámbito profesional y de inversión, el dinero amplifica la tolerancia al riesgo moral. Con poco capital, cada error duele y obliga a ser cuidadoso. Con más capital, el impacto de una mala decisión se diluye, y eso puede generar descuido. Se toman riesgos sin evaluar consecuencias, se entra en negocios dudosos porque la pérdida no se siente, se aceptan prácticas grises porque el beneficio parece justificarlo. Pero el costo no desaparece, solo se desplaza en el tiempo y se multiplica cuando el volumen crece. Este patrón explica por qué muchas personas logran ganar dinero pero no logran sostenerlo. No es falta de habilidad técnica, es incoherencia acumulada. Pequeñas decisiones éticamente débiles que, al ser amplificadas por mayores recursos, terminan erosionando relaciones, reputación y estabilidad. El dinero hace visible lo que antes estaba oculto en el ruido de la supervivencia. Hay otro aspecto incómodo, el dinero también amplifica la forma en que alguien se justifica. Con más recursos, las narrativas internas se vuelven más sofisticadas. Ya no se dice no tuve opción, se dice era lo más eficiente, todos lo hacen, así funciona el mercado. Estas frases no aparecen de la nada, son la evolución de justificaciones pequeñas que nunca se revisaron. El crecimiento financiero sin revisión interna produce racionalizaciones cada vez más elaboradas para sostener incoherencias cada vez más grandes. Este bloque deja claro que la ética financiera no es un concepto abstracto ni una postura idealista. Es una práctica diaria que se fortalece o se debilita con cada decisión pequeña. El dinero no crea esa práctica, solo la expande. Por eso, quien aspira a crecer económicamente sin perder estabilidad necesita observar con atención cómo decide hoy, cuando las cifras aún son manejables y los errores todavía son corregibles. El verdadero trabajo no está en esperar a tener más para comportarse mejor, sino en construir coherencia antes de que el dinero amplifique las consecuencias. Porque cuando los recursos aumentan, ya no hay espacio para improvisar valores. Todo lo que no se trabajó antes aparece de golpe, y rara vez de la forma más amable. Es fácil hablar de valores y coherencia cuando todo va bien, cuando los ingresos son estables, las cuentas están al día y el entorno no exige decisiones incómodas. El verdadero punto de quiebre aparece cuando el dinero se cruza con la presión, la urgencia y el conflicto. Ahí es donde el dinero deja de ser un simple recurso y se convierte en un amplificador brutal del carácter. No porque obligue a actuar de cierta manera, sino porque reduce el espacio para fingir. Las crisis financieras,
grandes o pequeñas, exponen con claridad cómo una persona se relaciona con el poder económico. Cuando hay una caída de ingresos, una inversión que no salió como se esperaba o una obligación que no puede postergarse, el dinero amplifica reacciones que ya estaban presentes. Algunos responden con responsabilidad y claridad, otros con negación, impulsividad o culpa proyectada. La diferencia no está en la magnitud de la crisis, sino en la estructura mental que la sostiene. En estos escenarios, quienes han construido su identidad financiera alrededor del control suelen reaccionar con rigidez. Intentan sostener decisiones fallidas solo para no admitir error, defienden acuerdos que ya no son viables y priorizan la imagen sobre la solución. El dinero amplifica ese apego al control, porque ahora hay más en juego, más reputación, más expectativas, más miedo a perder. Esa combinación suele llevar a decisiones defensivas que terminan profundizando el problema en lugar de resolverlo. Por otro lado, el dinero también amplifica la forma en que alguien enfrenta la incertidumbre. Cuando hay recursos, existe la tentación de usar el dinero como anestesia, pagar para no sentir, gastar para no pensar, invertir sin criterio solo para recuperar la sensación de avance. Estas conductas no nacen del dinero, nacen de una relación inmadura con la incomodidad. El dinero simplemente permite sostenerlas por más tiempo antes de que las consecuencias aparezcan. En situaciones de conflicto interpersonal, el efecto amplificador se vuelve aún más evidente. El dinero introduce dinámicas de poder que ponen a prueba la ética personal. Decidir si se cumple un acuerdo cuando ya no conviene, si se apoya a alguien cuando no hay beneficio directo o si se asume una pérdida para sostener la palabra dada son momentos donde el carácter financiero queda expuesto. No hay discurso que lo maquille. La decisión habla sola. Muchos quiebres financieros no ocurren por falta de ingresos, sino por fallas éticas amplificadas. Sociedades que se rompen por decisiones oportunistas, inversiones que colapsan por falta de transparencia, proyectos que se caen por promesas infladas. Con poco dinero estos errores pasan desapercibidos, con más dinero se vuelven estructurales. El problema no es el capital, es la incoherencia previa que ahora tiene volumen. El dinero también amplifica la forma en que alguien se trata a sí mismo bajo presión. Hay personas que, ante un error financiero, se castigan, se paralizan y entran en ciclos de culpa que bloquean cualquier acción inteligente. Con más recursos, ese castigo se vuelve más costoso, se evitan decisiones necesarias por miedo a equivocarse otra vez, se pierde tiempo valioso intentando no fallar en lugar de intentar mejorar. El dinero no cura la relación con el error, la expone. En contraste, cuando una persona ha trabajado su relación con la responsabilidad, el dinero amplifica virtudes reales. Aparece la capacidad de asumir errores sin dramatizar, de renegociar sin manipular, de priorizar soluciones sobre egos. Estas personas no usan el dinero para esconder problemas, lo usan para resolverlos. No buscan quedar bien, buscan que las cosas funcionen. Esa diferencia, aunque no siempre visible de inmediato, marca trayectorias financieras completamente distintas a largo plazo. Hay un punto crucial en este bloque. El dinero no amplifica solo lo que haces, amplifica la velocidad de las consecuencias. Decisiones incoherentes tardan menos en explotar, malas prácticas se hacen insostenibles más rápido, relaciones frágiles se rompen con mayor impacto. Al mismo tiempo, decisiones bien tomadas aceleran la construcción de estabilidad, confianza y reputación. El dinero no cambia el destino, acelera el proceso. Por eso crecer financieramente sin revisar el carácter es una apuesta peligrosa. No porque el dinero sea malo, sino porque no perdona la falta de preparación interna. Quien no ha aprendido a decidir bien en la escasez, difícilmente decidirá mejor en la abundancia. Y quien no ha entrenado su ética bajo presión pequeña, no la sostendrá cuando la presión sea real. Este bloque deja una idea incómoda pero necesaria. El dinero no revela quién eres cuando todo va bien, te revela cuando algo se rompe. En ese momento, ya no importa cuánto sabes de finanzas, importa cómo reaccionas, cómo decides y qué estás dispuesto a sostener. Ahí se define si el crecimiento económico se convierte en estabilidad o en una caída más grande. Llegar al final de este capítulo implica aceptar una verdad que no siempre resulta cómoda: el dinero no es una prueba moral en sí mismo, pero sí es una lupa implacable. No introduce valores nuevos, no corrige defectos ni compensa vacíos internos. Simplemente amplifica todo lo que ya existe. Por eso tantas personas se sorprenden de lo que aparece cuando los ingresos crecen, no porque el dinero haya cambiado algo, sino porque ya no hay escasez que oculte decisiones mal trabajadas.
A lo largo del episodio quedó claro que el crecimiento financiero sin coherencia interna no lleva a libertad, lleva a exposición. Exposición de hábitos débiles, de acuerdos frágiles, de justificaciones que antes parecían inofensivas. Cuando el dinero entra en juego, cada incoherencia cuesta más, pesa más y deja huella más rápido. Por eso el verdadero desafío no es ganar más, sino estar preparado para sostener lo que se gana sin perder estabilidad, relaciones ni claridad. También se hizo evidente que el dinero no amplifica solo defectos, amplifica virtudes reales. La disciplina bien construida se vuelve orden, la responsabilidad se convierte en confianza, la ética coherente se transforma en reputación. Estas cosas no suelen verse como activos financieros, pero lo son. Y en muchos casos, son más determinantes que cualquier técnica o conocimiento técnico. Porque el dinero fluye mejor donde hay coherencia, y se va más rápido donde hay contradicción. Este capítulo invita a revisar una pregunta clave: ¿qué versión de ti mismo estás amplificando con cada decisión financiera? No en teoría, sino en la práctica diaria. Cómo pagas, cómo negocias, cómo asumes errores, cómo respondes cuando nadie te está mirando. Esas acciones pequeñas son las que el dinero va a hacer más grandes mañana. Ignorarlas hoy es hipotecar estabilidad futura. Entender el dinero como amplificador cambia por completo la relación con el crecimiento. Deja de ser una carrera por acumular y se convierte en un proceso de preparación. Preparación mental, ética y decisional. No para ser perfecto, sino para ser coherente. No para evitar errores, sino para enfrentarlos sin destruir lo que se ha construido. Esa coherencia es la base silenciosa de cualquier estabilidad financiera sostenible. Cerrar esta reflexión no significa moralizar ni señalar caminos únicos. Significa asumir responsabilidad. Asumir que cada peso que entra aumenta el impacto de tus decisiones. Que cada mejora financiera exige una mejora equivalente en criterio. Y que la verdadera riqueza no está solo en cuanto puedes ganar, sino en cuanto puedes sostener sin traicionarte en el proceso. Plan de acción. Revisa una decisión financiera reciente y pregúntate si la tomarías igual si el monto fuera 10 veces mayor. Si la respuesta es no, ahí hay una incoherencia que necesita atención. Identifica un acuerdo económico pequeño que tengas pendiente y cúmplelo con precisión. Entrenar coherencia en lo pequeño fortalece carácter para lo grande. Observa cómo reaccionas ante errores financieros. Si te justificas o asumes responsabilidad, cambia la reacción antes de que el dinero amplifique el patrón. Define un principio personal no negociable en temas de dinero y escríbelo de forma concreta, no como valor abstracto, sino como regla de decisión. Antes de buscar aumentar ingresos, revisa si tu estructura actual de decisiones es sostenible. El dinero que llega a una estructura débil no fortalece, colapsa. Si este capítulo te aportó claridad y te ayudó a pensar el dinero desde un lugar más consciente y responsable, dale me gusta, compártelo con alguien que esté creciendo financieramente y necesita escucharlo, y sigue el canal El Templo del Dinero para más contenidos que hablan de finanzas con profundidad, criterio y realidad.